No, yo creo que ese es el problema. Nos metieron ese cuento. Le preocupan los CAPs sin lotes, sin fondos para construirlos y sin sistema para articularlos. Libre elección realmente no existe, no existe. Se produce la máxima inequidad porque depende de la capacidad de pago EPS se van a acabar. y culpabilizan a la persona. El cuento de que la ADRE se vuelve un monopolio del Estado. Este martes 5 de diciembre en la Cámara de Representantes se aprobó la reforma a la salud. Ese mismo día, más temprano, estábamos haciéndole una entrevista a Mario Hernández, quien es profesor de la Universidad Nacional y miembro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Dado que la reforma ha dado mucha discusión y han salido muchos mitos y muchas críticas por muchas partes, para entender esto mejor de qué es lo que se acaba de aprobar, les vamos a compartir la entrevista que hicimos. Cabe resaltar que todo lo dicho en la entrevista es perfectamente válido todavía porque realmente en la aprobación que se hizo solamente se rechazaron dos artículos. Específicamente el artículo 42, que era este polémico artículo respecto a la capacidad de decisión que tendrían los gobernadores y alcaldes para elegir a los directores de los hospitales y el mecanismo para hacerlo, y el artículo 128 que daba facultades extraordinarias a presidencia para capitalizar la nueva EPS. Este 128 fue retirado por el mismo pacto histórico. Más allá de esto, realmente la reforma en su generalidad es exactamente la misma que analizamos con Mario Hernández. Entonces, bienvenidos. Bueno, buenos días. Pues primero quisiéramos, antes de empezar, felicitar al profe Mario por haber sido nombrado en la dirección de la estrategia interministerial para la reapertura de un hospital tan importante para Bogotá como es el San Juan de Dios. Eh, entonces, bueno, y dicho esto, pues lo primero que quisiéramos, por lo que quisiéramos empezar, es a partir de una serie de dudas que se han viralizado en redes o que se han movido, obviamente en el debate social más que el político, aunque también en el político, respecto a la reforma. Y la primera de estas dudas generales es respecto a la libre elección. ¿Cómo ves tú el tema de la libre elección que se dice se perderá en el caso de la reforma, la libre elección de decidir, de que cada usuario pueda decidir quién lo atiende? Pues a ver, libre elección realmente no existe, no existe en un sistema de seguridad social como el nuestro. Solo existe cuando tú tienes la posibilidad de elegir qué seguro compras o a qué clínica privada vas, pero eso no existe en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado de hoy. La gente no puede elegir, pues simplemente porque lo máximo que elige es el momento en que se afilia a una EPS y queda atrapado en esa EPS 1, 2 o 3 años hasta que por fin logre, si quiere cambiarse, que le den ese cambio. Y de ahí en adelante las EPS del régimen subsidiado, más incluso que del régimen contributivo, definen cuál es el punto donde usted tiene que ir para su control prenatal, la señora gestante, y puede ponérselo a horas de su casa. Le define cuál es el punto de urgencia, si es que hay alguno cercano, le define cómo es que va la red distinta de especialistas. Luego usted no elige nada, se lo define la EPS. Entonces, por eso es tan importante que no confundamos las cosas. Y bueno, la propuesta, ¿qué es lo que dice? La reforma, ¿qué es lo que propone? Dice que lo que va a haber es una adscripción, es decir, usted en el momento en que empieza todo el proceso de transformación, va a tener un centro de atención primaria en salud, CAPS, es un centro de atención primaria, al cual se adscribe y en ese centro de atención primaria va a haber un equipo de salud interprofesional que puede perfectamente, pues, visitarlo a su casa, saber cuáles son las condiciones de salud de todo el grupo familiar, definir entonces cómo se pueden ir resolviendo las cosas, cómo se hacen los controles. Bueno, es decir, empieza una relación mucho más próxima entre la prestación del servicio a cargo de ese equipo y las familias, de manera que es mucho más fácil, mucho más clara incluso la relación con los servicios de salud. Eso ocurre en muchos países del mundo, por ejemplo en Inglaterra, incluso en Costa Rica, siendo
un sistema de seguridad social en Brasil, en Canadá, en Nueva Zelanda, bueno, en muchas partes, los países nórdicos. Luego, lo que pasa es que cambia la forma de relación con el sistema y, pues bueno, la libre elección comienza también cuando yo me paso a otro lugar. Entonces ahí busco cuál es el centro de atención más cercano y me adscribo a ese centro de atención. Pero no es que uno quede absolutamente amarrado al centro de atención y entonces después ya no puede elegir nada más. No, no es así. Dependiendo más bien de su lugar de vivienda, incluso si su lugar de trabajo le parece más cómodo para ir a las consultas y eso, pues escoges el que está cerca de su lugar de trabajo. Luego, eso yo creo que es una confusión terrible pensar en la tal libre elección. Eso solo ocurre en el mercado y resulta que este no es un sistema absolutamente de mercado. Es un mercado regulado, es seguridad social, con una delegación a estas empresas promotoras de salud, Perfecto. Otra cosa supuestamente, que pero se que ha comentado es reciben este los temor recursos a públicos que y se son haga un ellas las que monopolio ordenan toda la del atención. Estado a la salud. Digamos, por distintas razones, esto pues no se ve como algo deseable, básicamente porque podría acarrear una disminución de la calidad, también bajo este criterio de la libre competencia. ¿Qué opinas de esta idea que básicamente circula alrededor de el ADRES como figura estatal que pues manejará los dineros, aunque ya lo haga, digamos, en el sistema actual? Pues Vladimir, es que realmente el cuento de que la ADRE se vuelve un monopolio del Estado, eso es un cuento porque la ADRES existe desde 2017 y existe precisamente porque fue la forma en que se encontró un mejor control del manejo de los recursos públicos, que ya existe un fondo público único entre cotizaciones, es decir, el pago obligatorio de cotizaciones y impuestos, digamos. Todo eso ya se reúne todo en un fondo público y lo administra todo la ADRES antes de este gobierno, 2017 para acá. Fue un invento también del exministro Alejandro Gaviria, pero en un debate que se dio en el Congreso, precisamente diciendo que a través del FOSIGA, como una fiducia privada, se robaban mucha plata. Así de sencillo. Entonces, para que no se robaran tanta plata, se creó la ADRES y la ADRES lo que hace es entregarles a las EPS la plata pública en la forma de unidad de pago por capitación. Por cada afiliado se le entrega al año, mensualmente y por adelantado, la plata para que se encargue de ese paciente, de esa persona. Ahora, como pues no todo el mundo está enfermo, pues ellos manejan una cantidad, una masa monetaria enorme de 84 billones este año, 90 y pico el próximo año, ¿cierto? Que es esa masa monetaria lo que administran las EPS para supuestamente atender a sus afiliados. Pero pues eso realmente no está ocurriendo siempre, al contrario, la lógica es que hacen la rentabilidad de las empresas privadas a partir de esa administración de esos recursos públicos. Entonces, ¿cuál competencia? No ha habido competencia, lo que ha habido es una forma de cada vez más concentración, por eso se van quebrando una y otra y otra y otra, y esas no es que caen en el vacío, van conformando cada vez más con la distribución de afiliados sin ninguna libre elección, fíjense, se van formando estos grandes EPS gigantes como conglomerados económicos, porque lo que sí hay que decir con todas las letras es que aprendieron a integrarse comercial y verticalmente, como lo hizo Salud Corp, ya todas lo hacen. Es decir, construyen, tienen sus propios prestadores, a los que les pagan primero que a otros que no son sus propios, integran toda la parte de suministros, de medicamentos, de todos los aspectos que tienen que ver con el proceso de atención mismo, y de esa manera reciben la plata por un lado y la pasan al otro lado, que son sus propios negocios. Eso es lo que ha hecho Sanitas, que se convirtió en cuestión de 20 años, en 30 años, un seguro comercial de medicina prepagada, pasó
a crear su propia clínica, EPS, después empezó a expandirse a distintos países, ahora tiene EPS de régimen contributivo, de régimen subsidiado, clínicas por todas partes, proveedoras de medicamentos, universidad para formar a su propia gente, hacer sus propios procesos. Entonces eso es lo que ha hecho un conglomerado que se llama Keralty en 9 países del mundo, incluida Asia y Estados Unidos. Entonces, hombre, eso es una forma de sacar la plata pública y convertirla en patrimonio, ¿cierto? Y eso es lo que es inaceptable. Entonces, pues que no se venga a decir que ahora va a haber más corrupción que antes con el pagador único que ya existe, que se llama ADRES. No, lo que ha habido es Y respecto a estos mismos sistemáticamente temas, una ¿qué pasaría extracción de respecto renta a la pública libre a través de ese competencia modelo de digamos, con delegación el de la sistema actual y con la administración de los reforma? recursos. Miren, en los sistemas de salud donde prima la competencia, como en Estados Unidos, una competencia de mercado en la prestación, en los seguros, en todo, de compra, ¿cierto? De quien está comprando y de la capacidad de oferta de quien está ofreciendo. Y entonces esa lógica de competencia produce lo que pasa en Estados Unidos. Se gasta el 17% del PIB y los resultados en salud son espantosos, la inequidad es espantosa. Entonces, la tal competencia no produce realmente mejor calidad, mejor atención. Dicen, no, pero si es que se compiten los distintos hospitales, bueno, ahí está uno enfrente del otro, compitiendo entre ellos, duplicando toda la oferta de servicios, dizque compitiendo entre ellos, haciendo un sobrecosto enorme del sistema, ¿cierto? Generando exclusión de quien no puede pagarlo. Y bueno, así pasa en este momento con una lógica de privatización que se hizo de toda la prestación de servicios en el país. Y los hospitales se vieron obligados a convertirse en empresas que venden servicios a las EPS, dizque en competencia, pero en las peores condiciones. Y lo que han hecho es quebrar cada vez más hospitales para aumentar la oferta privada, que es totalmente ineficiente. Entonces, no, la idea es que en la reforma se dice, se van a crear y generar las redes integradas e integrales de servicios de salud con prestadores públicos y prestadores privados que no están en competencia, están en complementariedad. Es decir, según la necesidad y la dinámica epidemiológica y las necesidades de atención que tiene la gente. Y claro que eso permite disminuir los costos, mejorar la calidad, integrar realmente las redes para que la gente sea la que fluya por allí y no solo las facturas y la rentabilidad de cada institución, que es lo que pasa hoy. Entonces, por eso es un cambio también en el modelo de organización de la prestación. Y la competencia no es la única solución, al contrario, no es conveniente en términos de salud y eso está demostrado también pues, por las experiencias internacionales. Para añadir ahí al tema de la competencia, quisiéramos hacer una reflexión para mirar también qué opinas de ello en el marco de la reforma. Y es, por ejemplo, esta forma de entender la salud como un servicio comercial, que es la visión, digámoslo, que prima en el sistema, por ejemplo, de Estados Unidos. Nosotros tenemos testimonios, por ejemplo, que nos hablan de lo difícil que es dentro de un sistema con ese enfoque, pensar la promoción y la prevención en la salud. Por ejemplo, el testimonio que tenemos es de una persona que sube de peso y la aseguradora lo que le dice es que si sigue subiendo de peso le van a subir la tarifa del aseguramiento. Ese es como lo que uno ve ahí en términos de prevención. Digamos que es una estrategia un poco perversa en ese sentido. ¿Qué opinas de esto en este marco? Es que realmente eso hay que también entenderlo muy bien. En la lógica del aseguramiento comercial, sobre todo, que fue lo que se incorporó a Colombia con competencia regulada, pero es una lógica comercial, entonces lo que hay es una protección supuestamente financiera del individuo que está asegurado. Pero el asegurador lo que trata de hacer es evitar el siniestro financiero, como cualquier siniestro en cualquier seguro. Entonces, solo lo que le implique efectivamente un efecto de control del siniestro es lo que le interesa.
y por eso hacen premios y castigos todo el tiempo. Todas esas cosas porque es ella la que se enferma sola. Hombre, eso no pasa así. Esa es una visión absolutamente individualista, mercantilista de la salud, de la enfermedad, etcétera, porque está ligada al negocio de la atención y del seguro, que es el que finalmente maneja todos los recursos. Entonces, por eso hay que superar esa perspectiva de salud-enfermedad tan limitada y tan funcional a los negocios que circulan en la salud en el mundo, no solamente en Colombia. Ese es el tal complejo médico, industrial y financiero que se instaló en todo el mundo y que nos hace creer que es la única forma de resolver los problemas de salud cuando no es así. Listo. Entonces, para seguir conectando, quisiéramos traer a la mesa el tema del cambio climático de la siguiente manera. Se sabe que para hacer transformaciones de este tipo, pues se necesita también una transformación cultural. Uno, viendo la sociedad colombiana, uno pensaría que la sociedad colombiana está preparada para una reforma como esta al sistema de salud, partiendo del hecho de la cantidad de tutelas y quejas que tiene el sistema actual. Pero también uno puede ver en la sociedad general, así como en figuras destacadas, temas como el negacionismo al cambio climático. Y en ese sentido, traemos el tema del medio ambiente, también en relación a la COP28, digamos, que es la primera en la que se introduce el tema de la salud. Y el secretario general, Antonio Guterres, salió a declarar que le sorprendía cómo es que hasta la reunión 28 que tienen, pues se introduce este tema, que se sabe tiene una relación cercana, a eso pues se dedica acá este canal, como a la relación cercana entre la salud y el cambio climático y el proyecto en general de salud del clima, porque pues obviamente los cambios de la crisis climática generan afectaciones en la salud de forma local y global. Um, la pregunta va en relación a si usted ve en esta reforma un fortalecimiento en la preparación o gestión del personal de la salud para responder ante estos impactos que la crisis climática tiene en la salud de forma, digamos, territorial. El enfoque general del nuevo sistema es territorial y eso es muy importante tenerlo en cuenta. El aseguramiento ha desterritorializado, no nos deja siquiera sentir la relación entre el lugar en donde vivimos y la enfermedad que tenemos, porque está siempre pensado en la atención del enfermo y en el gasto que produce la atención del enfermo. El modelo, la propuesta de reforma que se plantea es que sea territorial, comenzando por una atención primaria territorializada, ¿cierto? Con la conciencia de que el microterritorio donde vive uno todos los días, con lo que come, el agua, el saneamiento, el ambiente en el que vive y en el que trabaja, en el que están sus hijos en la escuela, tiene que ver con la salud de las personas. Entonces es mucho más fácil articular ese trabajo de los centros de atención primaria con los otros sectores. Por eso hay todo un capítulo en la propuesta de reforma de cómo organizar la acción del Estado para responder de manera simultánea, intersectorial, en cada territorio frente a las condiciones de vida y de maltrato del ambiente que hay que corregir y toda esta cosa, incluido el tema de educación, no solamente la educación y formación de los profesionales de la salud, sino cómo discutir con las comunidades todo el tiempo el tema de que el ambiente y el cuidado del territorio es lo que nos permite estar sanos o ser enfermos. Entonces, por eso es muy importante la perspectiva territorial. Ahora, la participación social también es una cosa fundamental en esto, porque efectivamente es en la acción colectiva que se puede transformar los territorios en un sentido bueno, de calidad de vida, como lo decimos nosotros aquí en esta cosa muy occidentalizada, o como dicen nuestros pueblos ancestrales, como buen vivir, una relación distinta sociedad-naturaleza, una relación armónica, respetuosa, que cuide, que asuma que los seres humanos somos unos seres entre otros seres de la naturaleza y que necesitamos una relación armónica precisamente para no acabar con ella. Entonces, bueno, es decir, es la posibilidad que abre una transformación en el sistema de salud para un diálogo más claro con un proceso de cuidado de la naturaleza, cuidado del ambiente, cuidado del territorio. Entonces, por eso yo sí creo que hay una gran potencialidad
en la perspectiva de superación de una cantidad de, bueno, de la crisis climática que estamos viviendo a partir de esta propuesta de nueva relación entre salud y toda la perspectiva ambiental para dejarla en un sentido muy amplio, ¿no? Y en ese sentido, respecto a la resiliencia del sistema mismo, por ejemplo, pensando en que desde Salud a Clima hemos hecho un análisis de la reforma y vemos, por ejemplo, el tema territorial, el interés territorial y el modelo preventivo predictivo con muy buenos ojos respecto a que permitiría dar mayores herramientas para prevenir, por ejemplo, eventos climáticos que puedan afectar la salud de las personas. Eh, También vemos, digamos, esta cuestión de entender a las comunidades como sujetos con el derecho a una salud y un ambiente sano en conjunto, que es algo nuevo porque pues nunca se ha visto desde esa perspectiva en Colombia. Pero digamos con la prontitud de la crisis climática, donde hay, digamos, Bogotá está teniendo olas de calor en estos días, se pronostican olas de calor en estos días, Santa Marta del Caribe tiene temperaturas sobre 40 grados y también momentos de aumentos de temperatura muy fuertes con el fenómeno de olas de calor, está la alerta que sacó el ministerio. Eh, digamos, en el sentido de trabajar intersectorialmente. Si la reforma a la salud, digamos, reacciona a algunos de estos puntos, ¿qué pasa con el resto del sistema, ¿no? ¿Qué pasa con las demás ramas? No, mira, yo creo que la cosa no hay que verla solo desde el sector salud. Obviamente la reorganización del sistema, insisto, es una forma de repensar los servicios de salud y el trabajo de los profesionales de la salud en relación con otros, pues las comunidades, los otros sectores, si hay esa perspectiva territorial. Es solamente una puerta de relacionamiento. Pero a ver, hay una cantidad de instrumentos que ya están empezando a operar en varios sectores. Primero, en el tema de la reforma rural integral como parte del acuerdo final firmado en 2016. Con base en esto, se creó hace unos años un sistema nacional de reforma agraria y desarrollo rural que quedó escasamente puesto en un decreto. Entonces, de aquí, pues con la llegada del nuevo gobierno se dijo, hombre, hay que repensar este asunto de cómo se da un proceso de reforma rural, de reforma agraria, incluso se llama así, de reforma agraria, pero de una manera intersectorial y territorial también. Entonces hay un sistema nacional de la reforma agraria con 8 subsistemas que incluyen un conjunto de acciones simultáneas de distintos sectores, precisamente para transformar los procesos de producción, distribución, consumo y acumulación en territorios en concreto, reconociendo los conflictos socioambientales y generando por procesos participativos la transformación de esos procesos. A salud nos interesa muchísimo, por ejemplo, el tema alimentario, todo lo que significa esto, no solo en términos del PA, de la cosa escolar, no, sino todo lo que significa lo agroalimentario. Y si se comienza justamente con estas zonas más afectadas por el conflicto armado, como se ha planteado, de una manera articulada, ojalá las universidades participemos de esos procesos en los territorios, que es lo que hemos promovido desde la Red Salud Paz, pues hombre, ahí podemos hacer una alianza estratégica entre distintos sectores, las universidades como formadoras, los servicios de salud, ojo, y educación superior volcada hacia los territorios, como se ha planteado también en la política de educación superior. Bueno, el tema ambiental en un sentido estratégico, relacional, digamos, no simplemente esta perspectiva de los delitos ambientales, que fue lo que nos dejó marcado el gobierno anterior y que no puede ser así, sino ver cómo se, al contrario, desde los modos de vida indígenas, campesinos, negros, se cuida el ambiente. Y no en el sentido local, sino lo que implica eso en un sentido, obviamente, global. ¿Sí? Entre más preservación haya del ambiente en lo local, con economías circulares de cortocircuito, que no es para exportar cuanta vaina, pues obviamente empieza a haber cambios en los procesos productivos que terminan haciendo un cuidado del ambiente distinto, disminuyendo la deforestación y generando una serie de ciclos de producción mucho más limpia y adecuada pues a las condiciones de cada territorio.
también culturalmente, rescatando saberes propios de las comunidades que sin duda alguna han sido agredidos y violentados por la lógica agroindustrial, por la explotación petrolera y minera, bueno, por toda esta serie de cosas que hay que reconocer como eje fundamental de la crisis climática, el modelo de desarrollo extractivista. Entonces, todo eso hay que articularlo, pero se puede articular justamente si nos situamos en cada territorio, comprendiendo cómo son esas relaciones de destrucción del ambiente en una lógica productivista, extractivista espantosa, ¿no? Entonces, bueno, esa es la apuesta. Esa articulación no se da en el vacío, se da es situada, concreta. En la costa atlántica es muy distinto a lo que se puede hacer en la zona andina, lo que se puede hacer en el Chocó, lo que se puede hacer en Nariño o en el Cauca, o en la Amazonía o la Orinoquía. Entonces, es cuestión de que realmente nos volquemos hacia los territorios quienes estamos metidos en esta lógica urbana e incluso dentro de las ciudades también discutir el tema de territorio. Este es un territorio. Las ciudades son territorios en disputa todo el tiempo y hay que acudir a la geografía crítica para entender los procesos de territorialización violentos que tenemos en las ciudades, que hace parte también del deterioro ambiental en las ciudades, el manejo de los residuos, el manejo del agua, bueno, todo lo que sabemos de la vivienda, etcétera, del trabajo, de la polución tan espantosa con cada industria que se pone sin ningún control. Todo eso hace parte de territorio, uso del territorio y conflictos socioambientales en lo urbano también. Que se piensa que lo territorio es lo rural. No, territorio somos todos, estamos en territorio siempre. Nuestra vida no puede existir sin territorio, la vida humana. Entonces, bueno, eso hace parte de las discusiones de fondo que se abren Y aquí. en ese sentido, también volviendo un poquito sobre el tema del personal de la salud, ¿qué requisitos tendrá la reforma para la formación de profesionales de la salud, también teniendo en cuenta todo este tema de la relación de la salud y el medio ambiente? Sí, Vladimir, muchas gracias por la pregunta, porque eso es algo que tenemos que revisar con mucho cuidado en las universidades. Es decir, hemos venido haciendo un proceso de adaptación espantoso, de formación hacia una lógica absolutamente estandarizada del sistema de garantía de calidad, supuestamente, pero es estándar, supuestamente universal, de evidencia científica pura, y entonces ahí no hay ninguna conciencia de la diversidad en la que vivimos, la diversidad real, existente, de la sociedad, de las comunidades, de los modos de vida, de toda esta cosa. Entonces, esa estandarización espantosa, pues tiene incapacitados a nuestros profesionales, sobre todo los generales, para hacer las cosas que antes hacían. Ya no son remisores porque no los formamos para otra cosa más que para remitir. Entonces eso es gravísimo. Tenemos que transformar todo el proceso educativo, todo el proceso pedagógico, vincular, generar unos escenarios de trabajo práctico en atención primaria con las comunidades en territorios específicos. Tenemos que darles más capacidad resolutiva a los profesionales de la salud pues en la práctica, no es en la cosa teórica por allá, no, es en la práctica y conscientes de esa diversidad territorial. Es muy difícil y hay que combinar varias cosas. El cambio curricular y toda esta cosa seguramente se demora, pero si tenemos un trabajo desde las universidades de formación masiva, en servicio, acompañando a los equipos de salud territorial con telesalud, con este apoyo que se puede hacer hoy muy fácilmente a través de una conectividad buena, pues hombre, eso permite que se vayan transformando muy rápidamente ese talento humano. No me gusta hablar de talento humano, sinceramente, prefiero hablar de personal de salud, ¿sí? En un sentido amplio, trabajadores y trabajadoras de la salud, no solamente profesionales, y al contrario, en una articulación cada vez mayor de agentes comunitarios, promotores de salud, agentes tradicionales, que darían una respuesta mucho más clara, más pertinente, ¿sí? A problemas de salud de la gente sin tener que pasar siempre con la lógica científico-técnica encarecida por la propiedad intelectual del capitalismo cognitivo. Entonces, fíjense que estamos atrapados en una lógica muy perversa y salirse de ahí es muy difícil y por eso la gente no ha entendido y claro que los medios y la industria que está montada ahí no quiere se enteren de la posibilidad de cambio, al contrario, promueven el miedo para que la gente diga yo no quiero cambiar.
Pues no, se necesita discutir esto con las comunidades y pensar en la ruta de construcción de una transformación para la vida, para el cuidado de la vida, no es simplemente la atención médica. Aprovechando este ejercicio que acabas de hacer eh, podría verse así, ¿no? Podríamos imaginar cómo funciona esto. Me gustaría plantearlo del otro lado, cómo sería un paso a paso de un usuario en el sistema que plantea la reforma, teniendo en cuenta que pues actualmente, por dar un ejemplo, digamos, el relacionamiento real que tiene el ciudadano es y varía un poco de EPS en EPS, el proceso es más o menos el mismo, en el que uno pide una cita médica por distintos canales de información. Esta cita médica es la cita médica general. Uno va a esta cita médica general con un médico que no siempre va a ser el mismo, de acuerdo a la disponibilidad que hay en el calendario. Este médico general, en caso de ver que la razón de la cita es una molestia genérica, pues de pronto formulará alguna solución y ya se acabó el proceso de esa cita en particular. Y si no, podría pedir la cita con especialistas, pero de nuevo ese es otro proceso aparte donde ya ahí sí tiene que pedir la cita con especialista y si se requieren laboratorios es de otra manera también otro proceso aparte que luego vuelve también al médico general. Eh, y bueno, básicamente ese es el relacionamiento que tiene el usuario con el sistema. Podríamos hacer este ejercicio de visualizar cómo sería ese relacionamiento del usuario con el sistema que propone la reforma. Claro, bueno, el esquema organizativo de adscripción de familias a un equipo de salud territorial tiene un elemento muy importante, fundamental para el proceso de atención, que es el vínculo. Y el vínculo surge justamente de una relación que se hace muy desde el comienzo, con una caracterización primero muy sencilla y después ya más específica para cada familia, precisamente para que esa familia sepa que tiene una enfermera o un médico general, un auxiliar, un promotor, tiene una cantidad de gente a su disposición. Y claro, hoy en día eso se puede programar muy fácilmente, pues no lo haría la EPS, no habría EPS que lo programe, sino más bien habría una organización de los servicios en el centro de atención primaria que permite decir entonces cómo se va a organizar esa atención. Claro, esto requiere una tecnología también puesta ahí en el centro de atención primaria. Si se requiere laboratorio clínico, pues los básicos del laboratorio clínico. Si se requiere imagenología, entonces allí mismo o muy cerca para que efectivamente se pueda contar con esto. Por eso el tema de territorio y proximidad es tan importante para integrar todos estos recursos, digamos, científico-tecnológicos de acuerdo a la necesidad de las personas. Porque es que hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Todo esto que acabas de describir, Vladimir, es justamente el cálculo de costo-beneficio y la contratación que ha definido la EPS, el que establece la ruta y por qué se demora aquí, por qué pasa allá, por qué le toca ir a este otro lado, porque es un cálculo todo el tiempo de rentabilidad, lo que está haciendo la EPS, de no gasto, o si es gasto, es a sus propios dueños, a sus propios, digamos, socios más bien. Entonces, no, aquí no habría un pensamiento de esta cosa de la rentabilidad, sino más bien de cómo se resuelve de la manera más oportuna y más directa y más cercana a la gente el problema de salud que tiene. El control, por ejemplo, prenatal es mucho más fácil en ese vínculo que se establece. El control de los hipertensos, de los diabéticos, la detección temprana de cáncer con cualquier síntoma que aparece muy tempranamente, o bueno, una serie de cosas que permiten efectivamente dar una respuesta más adecuada y oportuna y por tanto disminuir también los costos. Nos han dicho que eso no se disminuye los costos porque siempre termina en un hospital cancerológico. No, no necesariamente. Precisamente esta idea de prevención, predicción, promoción de la salud permite sin duda alguna generar unas condiciones mejores de vida que no presionan tanto la atención con los gastos tecnológicos que implica, ¿no? Entonces, bueno, es decir, es un nuevo modelo de relacionamiento entre las comunidades, los pacientes, comunidades porque son sanas también, ¿no? Las familias, personas sanas entran en una relación distinta. Pueden consultar también, hombre, ¿será que estoy comiendo mal esto? No sé, voy a preguntarle a mi enfermera o a mi auxiliar.
en una forma muy directa, muy de relación como existía antes entre profesional o trabajador de la salud y los pacientes, que es una relación intersubjetiva, pues altruista fundamentalmente, basada en el compromiso que tiene el profesional ético y pues obviamente las personas confiadas en que tiene una persona que le está respondiendo a sus necesidades. Entonces, eso se ha perdido porque en medio de esta cosa del negocio apareció la desconfianza, qué es lo que me quiere hacer, qué es lo que me va a cobrar, y por qué me puso esta barrera y esta cosa. Entonces es una pelea permanente que no le sirve a nada a la atención, para nada. Al contrario, entonces es el vínculo el que permite desarrollar todas estas cosas. Y para complementar un poco tu respuesta, ¿cómo sería ese paso a paso del ciudadano frente al sistema como lo propone la reforma? Pues hombre, ese es un proceso que cambia las cosas, entonces no va a ser de un día para otro. Seguramente lo primero que habrá que haber es un sistema de información que le permita a las personas decir, bueno, si no es con esta EPS, entonces ¿cuál va a ser mi CAPS más cercano? Entonces seguramente tendrá que tener un correo o alguna cosa que le avise, mire, este va a ser el más cercano, por favor adscríbase allá, diga cómo en este formulario, diga cuáles son los miembros de su familia, con edades, con programemos una visita, no sé qué tal, para tratar de hacer una primera caracterización, va a ir un auxiliar de enfermería, si quiere pongamos una cita, todo ese proceso empieza a pasar para ir construyendo esa relación entre las familias y los centros de atención primaria, los equipos. Y a partir de ahí vendrá una programación. Es que eso de la programación no lo hemos vivido en Colombia porque siempre es, ya cuando me siento enfermo voy, consulto y empieza a pasar una cosa que no depende de mí. Bueno, aquí sí hay posibilidades de organizar, ¿no? Cómo es la forma de cuidado que se va a tener con esa familia. Eso se llama una planificación familiar del cuidado que está claramente establecido en la medicina familiar. Entonces, por eso, pues digamos que hay una ruta mucho más clara, mucho más sencilla, mucho más directa, y eso pues realmente me parece que es una ganancia. Lo que pasa es que pues la gente no lo ha vivido y imaginárselo le cuesta trabajo porque tiene su experiencia vital muy pegada a esta cosa de casi pedir favores para que le den una cita. Entonces, sí, no, realmente es un cambio estructural, pero muy importante es que es en la praxis, es en el día a día que se puede hacer esto, ¿no? A medida que se vayan conformando los centros de atención primaria y los equipos. Listo, perfecto. Entonces, nada, para ya rematar la entrevista, vamos a pasarte una serie de comentarios que agrupan una serie de ideas que se han hecho populares en Internet y en la comunidad y que queremos poner en contraste. Entonces, para empezar, la primera va de la preocupación. Hablan acá, por ejemplo, de que a la gente le preocupan los CAPS sin lotes, sin fondos para construirlos y sin sistema para articularlos, y que esto se parece a algunos problemas que tuvo Capital Salud en Bogotá. ¿Cómo reaccionarías a este comentario? No es así, hay un diseño ya, se empezó a organizar la planeación de la inversión en los CAPS, que no es solamente nuevos, sino recuperar algunos que fueron cerrados, transformar otros, ampliar otros, unos nuevos, tal, por territorios, en un proceso que viene haciéndose durante ya 10 meses. Segundo, pues obviamente la articulación se produce en cada ente territorial con la participación del ministerio, municipio, departamento, tal, y no la EPS. Entonces ahí empieza el sistema de información a funcionar. Hay ya una ruta de conformación del sistema de información integrado con toda la cantidad de bases de datos y de información dispersa que hay hoy y que permite efectivamente que las redes se conformen lo más pronto posible. Entonces, bueno, todo esto son como mitos urbanos. Listo. Esta es un poco reiterativa, pero pues vale la pena igual volver a aclarar cuantas veces haga falta para que no haya espacio para la duda. Las EPS se van a acabar. Se transforman. Pues la verdad yo preferiría que se acabara esa figura de todas formas, pero con el lugar que tienen, que es de poder político y económico, pues han logrado mantenerse y esa forma de mantenerse la encontraron pues con la figura de gestoras de salud y vida,
pero cambian las funciones. Entonces no administrarían los recursos directamente trasladados como UPC al, al- a la gestora, sino harían un trabajo de articulación de redes, sobre todo de mediana y alta complejidad, con una puerta de entrada que serán también unos CAPS, seguramente privados, y se les paga por un porcentaje del número de personas que tengan adscritas a sus CAPS y sus redes. Sin embargo, también hacen una articulación con redes públicas y sobre todo con las puertas de entrada de CAPS públicos. Entonces, eso es lo que cambia la función y más bien las deja como una especie de articuladoras de redes de servicios. ¿Es correcto decir en este momento que las EPS son aseguradoras? No, yo creo que es que ese es el problema. Nos metieron ese cuento como si fueran aseguradoras como en Estados Unidos, pero son realmente administradoras de los recursos públicos por delegación. La UPC, la Unidad de Pago por Capitación, no es una póliza, es una monto con destinación específica del cual solo pueden sacar el 10% las EPS del régimen subsidiado y el 8% las del régimen, perdón, contributivo primero y 8% régimen subsidiado. Es decir, debe ser solo la función administrativa la que se paga y el resto debe ir a la atención médica y eso no ha sido así porque se han confundido con aseguradoras comerciales y los gobiernos lo han permitido y con eso es que se ha hecho toda la extracción de renta. Entonces, no son aseguradoras estrictamente hablando, son administradoras de recursos públicos como intermediarias y eso es lo que se quiere cambiar. Con la reforma, los recursos de la salud quedarán a disposición de los gobernadores y alcaldes para que los utilicen, Claro según que no, decía. claro que no. Hoy en día los alcaldes y gobernadores manejan solamente lo que se llama, se destina a salud pública, que se traduce en el tal plan de intervenciones colectivas y en lo de autoridad sanitaria que se ha debilitado mucho. Hoy es solo el 5% de toda la masa monetaria que hay. Y pues obviamente se ha debilitado la autoridad sanitaria y la capacidad de gobierno en los territorios, la capacidad técnica, económica, etcétera. Entonces, no, cambia el asunto. Ellos no manejan directamente todo lo que es atención, va a ser manejado con unos fondos sin situación de fondos. Quiere decir que la ADRES lleva las cuentas, claro, pero entrega los recursos directamente a los prestadores públicos sobre todo y privados también por formas de contratación. Entonces, pues no es que los alcaldes y gobernadores vayan a manejar esa plata, pero se articula y se amplía y se fortalece los recursos para salud pública y obviamente hay unos recursos específicos para atención primaria. Se ha hablado en distintos escenarios que la reforma a la salud lo que propone saldrá más caro que el sistema actual. Y me gustaría, en complemento a esta pregunta, que nos confirmes cómo funciona esto, pero también saber si sería correcto afirmar que el sistema actual mide su eficiencia por el gasto en la enfermedad de cada usuario y lo que propone la reforma sería algo así como que piensa su efectividad en el ahorro al momento de prevenir esta enfermedad. Sí, pues es que la forma como hoy se gasta esos casi 90 billones de pesos es una caja negra, porque la verdad es que se transfiere a las EPS y después no se sabe bien cómo se gasta, la información ellas la manejan de una manera absolutamente cerrada, como información empresarial, y no sabemos qué se va para el patrimonio, qué se va para otras cosas, y siempre dicen que les debemos. Entonces, hombre, es mucho más transparente lo que se hace ahora y claro, es la misma masa monetaria, pero sin los gastos estos de la intermediación y la extracción de rentas de la intermediación. Por eso es que puede rendir mucho más lo que hay. Pero además hay un plan de inversión porque se necesita invertir en infraestructura que ha sido destruida o que no ha sido suficientemente puesta al servicio de la gente y ese es un programa progresivo de estos 4 años que ya empiezan desde este año con unos primeros insumos, unos primeros inversiones. Pero además, el asunto es que se dice que es demasiado costoso porque no se sabe quién va. Pues, claro que se sabe, son los mismos recursos los que maneja la ADRE, solo que ordenados de otra manera. Entonces habrá una inversión prioritaria en atención primaria en salud que lleva más o menos del 30 o 40% del monto total. Hay otra parte invertida claramente en las redes de mediana y alta complejidad,
sobre todo pues en el alto costo. En todo caso hay que ver cómo se controla también el gasto ahí, pero más en el sentido de no llegar a esos extremos de un medicamento de 3 millones de pesos para una persona para que viva un mes más, cosas de ese estilo, que eso hay que también discutirlo. Pero aparte de eso, una inversión en infraestructura, dotación tecnológica, etcétera, que obviamente funciona. Y lo de salud pública que se articularía fuertemente con la atención primaria, porque eso se hace en los territorios también, con el fortalecimiento de las entidades territoriales, sus secretarías de salud y todo el personal técnico que requiere la salud pública. Si no se aprueba la reforma, ¿qué pasa? Si no pasa la reforma, en todo caso ya se tiene planeada la ampliación entonces de la red de centros de salud públicos, ¿cierto? Sobre todo en las áreas más abandonadas pues, del país. Porque ahí se puede organizar efectivamente, a pesar de que persistan las EPS, se puede organizar una forma de prestación por atención primaria con equipos de salud y obligar a las EPS a contratar con estos centros y obviamente hacer la transferencia adecuada de los recursos para esto. Hay mecanismos para hacerlo, lo que pasa es que requiere mucha más decisión, voluntad política para obligar, insisto, a estas intermediarias a que usen los recursos como debe ser, ¿no? Es difícil, pero porque es también hay una correlación de fuerzas, pero bueno, de todos modos sí se podría avanzar en el sentido de responder a las necesidades en los territorios. Esperamos que esto haya sido claro para todos. Es nuestra intención que se comunique de la mejor forma tanto los temas de la ciencia como de la salud pública, como la relación entre la salud y el clima. Y por tanto, también queremos invitarlos a que si quieren hacer parte de estas entrevistas en un futuro, este es un formato que queremos introducir cada vez más, se unan a la comunidad de ciudadanos climáticos o a la comunidad de Profes Adapta, donde pues tenemos otro enfoque, pero también compartimos esta clase de información. Pueden encontrar los links en la descripción y esperamos que se suscriban al canal, den like y toda la vuelta que siempre toca hacer. Muchas gracias y hasta la próxima.